De los cuales, queridos amigos, el día de hoy buscaremos siempre informarnos, buscar que aumentar más nuestro saber, desde ya revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro, un 25, vamos a ver la fecha, 25 de abril del año 1990. Y uno de sus mensajes habla concerniente a lo que es la disensión. Y dice así, disensiones tiene que haber, pero ¿para qué? Para ser probados. Se tiene que haber disensiones sí o sí. Y luego dice, si nosotros no vamos a resistir la disensión, que es una prueba, Dios está probando con las disensiones. ¿Cómo vamos a resistir la otra prueba más grande cuando venga el espíritu de ardimiento? Por eso no hay que dar lugar a la ira, tenemos que dejar de renegar, airarse con el adversario, no dar lugar. Entonces, recomienda así como tenemos que dominar el espíritu de ira, tenemos que dominar las disensiones. Vamos a hablar un poco de las disensiones. Cuando hablamos, amigos, de las disensiones, revisando el libro de 1 de Corintios 11, 18 y 19, vamos a leer primero en versión Valera 1602 y luego también en otra versión latinoamericana. Vamos a revisar porque dice que es necesario que haya disensiones. ¿Qué es una disensión? Cuando hablamos disensión, es un desacuerdo, que uno no está de acuerdo con lo que el otro está haciendo. Entonces existe, que le llaman la famosa herejía. O sea, negar las verdades fundamentales de la fe, en los dogmas, sin respetar la tradición, el magisterio o la Sagrada Escritura. O sea, que no se respeta ciertas cosas. Entonces, al no respetarse, hay un desacuerdo. Haber un desacuerdo y existe la oposición. Y es decir, que las disputas, ya no está conforme el uno con el otro, existen las rivalidades, y ahí sí empiezan a realizarse las divisiones, ¿no? Ese es el punto de disensiones. O sea, tiene que haber disensiones o herejías. Tiene que haber. Eso dice Pablo. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces, necesario es, o preciso es que haya entre vosotros disensiones. Y en la versión latinoamericana, de Corintios 11, 19, es necesario que haya grupos rivales entre ustedes. O sea que existe una rivalidad, quiere decir, existe una herejía. O sea que hay cosas que no concuerdan, entonces concerniente a la Sagrada Escritura, o no se respeta las tradiciones, o no se respeta las enseñanzas. Entonces, necesario, tiene que haber sí o sí. O sea que este es un trabajo que no es humanamente, el deseo humano, yo quiero que sea así. No, es un plan de Dios. Todo esto es un plan de Dios. Por eso vuelvo a repetir. Por eso dice Pablo, porque lo primero, cuando os juntan en las iglesias, o juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, porque los que son probados se manifiesten entre vosotros. O sea, tiene que ser, Dios permite también que seamos probados y se manifiesten. Por eso dice en otra traducción, lenguaje actual,
En realidad todo esto tiene que pasar para que vean quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. O como también en versión Reina Valera de 1995, es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan en manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O Reina Valera contemporánea, porque es preciso que haya disensión entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Sé que, amigos, eso es muy fundamental para ver quiénes están aprobados y quiénes están desaprobados. Necesario haya de herejías, quiere decir que no están de acuerdo en los fundamentos de una fe o de un dogma, cuando no se respetan las tradiciones, no se respeta los escritos sagrados, no hay un respeto. Entonces no estoy de acuerdo contigo con la forma como tú lo trazas. Entonces, ¿qué viene? La disconformidad, y al haber esa disconformidad, ese desacuerdo, surge una oposición. Como en otras palabras, tiene que haber un grupo rival. Tiene que haber, obligatoriamente, tiene que haber. Y este es un plan de Dios, porque no es un deseo humano decir, bueno, yo quiero que sea así. No, no, no. Es un plan de Dios. Un plan de Dios. ¿Por qué digo que es un plan de Dios? Vemos en el caso del pueblo de Israel. Como muestra, como historia, tomamos en cuenta las enseñanzas, lo que pasó antiguamente en el pueblo de Israel. Ahí tenemos que ver el trasfondo, cómo es esto, que es un plan de Dios. Revisando la historia del pueblo de Israel del Viejo Mundo, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ver. ¿Qué nos dice en el capítulo 11, 26? 11, vamos a ver. 11, 26. Primera de Reyes. Vemos en el caso de Jeroboam. Vamos a ver. Pues tiene que haber una base para poder hablar y ver las historias. Vamos a revisar en esta versión. Vamos a ver, dice lo siguiente, 11 desde el 26, vamos a leerlo como historia. El profeta Ahías anuncia la división del reino, o sea, sabemos muy bien que el rey Salomón se forma pues el pueblo, empieza a reinar David, que es el más sobresaliente, a pesar de sus defectos, siempre estaba al lado de Dios, tratando de cumplir lo que Dios ordena. Después lo llega a reemplazar su hijo, después de su partida, su hijo Salomón. Pero hay un problema de Salomón. ¿Cuál es el problema? Y por esta causa el pueblo se divide. Vamos a leerlo. Y para eso ya el profeta Ahías anuncia la división del reino. Jeroboam era hijo de Nabat. Su madre era una viuda llamada Serva, estaba al servicio de Salomón. También se levantó contra el rey. Las cosas fueron así. Salomón estaba edificando la muralla en el punto más débil de la ciudad de su padre David, con hombres reclutados en todo el país. Entre ellos estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso. Salomón vio cómo el joven hacía su trabajo y lo puso al frente de todos los trabajadores requeridos a la tribu de Israel. Un día que salió Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: tómate 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, voy a dividir el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón le dejaré solamente una tribu para cumplir mis promesas a David, porque Jerusalén es la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Esto sucederá porque adorado a Astarte, diosa de los sidonios. Entonces fíjese, por esta causa, por haber adorado, o sea,
vemos de un punto de vista de que a Dios no le gusta que lo traicionen o le saquen la vuelta, es sacarse la vuelta. Por en otra, Dios odia esa parte cuando lo traicionan con otro Dios que no es su Dios. Acá Salomón fue a adorar a Astarte. ¿Quién es Astarte? Es una diosa de los cananeos, de los fenicios. Era pues la diosa del amor, la diosa del sexo, la diosa de la guerra, la diosa de la casa. Entonces a esa diosa Salomón se fue a adorar. Adorar. Y cuando hablamos de adorar, también significa presentar ofrendas. Entonces él presentaba ofrendas a esta diosa de los cananeos, y Dios de Moab, y a Milcón, Dios de los amonitas. Entonces a estos dioses de estos pueblos paganos, dejando a Dios, se fue a adorar a otros dioses. Ese es el problema, que Dios se puso bien celoso porque daba una orden que no debemos adorar otros dioses, como es en el tercer mandamiento. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito el mal de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Entonces, hay una ley que Dios ha decretado, pero acá Salomón, antes de acatar esa orden, lo que Dios estableció, se fue por otro camino. Se fue por otro camino. Fue a adorar a la diosa Astarte, quiere decir la diosa de la procreatividad. Era la diosa de la guerra, de la casa, era pues del amor, el sexo. Entonces fue ese dios de los sidonios y de los cananeos, y dios de Moab, y a Milcón, dios de los amonitas, que hablaba pues del dios de Moab, o Milcón eran pues los dioses de los dioses que habían creado el cielo y la tierra. Por ese lado se fueron, así como Baal. Entonces fue a esos dioses a adorar. No ha seguido, por eso dice Dios, y no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que a mí me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos como lo hacía su padre David. Entonces le está haciendo ver al profeta Agías cuál es el motivo y la causa que su reino va a ser dividido. Miren, va a ser dividido. Entonces ya le está avisando. Entonces dice: y le quitaré todo el reino, de incluso lo mantendré como rey hasta el fin de su vida, en atención a David, mi siervo, a quien elegí y que guardó mis mandamientos y preceptos. Pero sí tomaré el reino de mano de su hijo, le daré las 10 tribus. A su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor David tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, y la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti, te haré reinar sobre cuanto desees, serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto te ordené, y andas por mis caminos, y haces lo que me agrada, guardando mis derechos y mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable, como les edifica a David. Te encargaré las tribus de Israel, y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero este se escapó y se fue a refugiar a Egipto, junto a César, rey de Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo hizo, y su sabiduría está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue 42 años. 40 años murió Salomón y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam lo sucedió. Entonces vemos que acá
Y él está avisando que tiene que hacer va a haber una división. Va a haber una división. Va a haber una división. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con lo que hizo Salomón, de ir a adorar a la diosa Astarte, a Moab, a Milcom, por irse a adorar a esos dioses, o sea, sacándole la vuelta a Dios, por esta causa ya está. Entonces, cuando llega el momento indicado, como es en el capítulo 12, lo nombran, van ante los jóvenes, porque se reúne a todo el pueblo, asume su responsabilidad a su hijo Roboam, y le consultan el discurso que tenía que dar, y le preguntó a los ancianos, le dieron una versión, pero se fue más por sus compañeros. Por eso dice, mi padre los trató duramente, pero yo los trataré peor. Mi padre los azotaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones, como dice 12:11. Entonces, por estas palabras que pensando que estaba dando un señor discurso, el pueblo se dividió. Y se va justamente con Jeroboam, 10 tribus. Ahora vemos acá las disensiones, la división, la rivalidad empieza a desatarse. Pero ojo que Dios realice ese trabajo para que surja esa rivalidad. Acá no es un deseo personal, simplemente porque el gobernante se inclinó a adorar a otros dioses, que viene a ser Salomón. Por esta causa se rompe y se forma una rivalidad. Entre dos grupos, 10 tribus pasan a un lado y 2 tribus a otro lado. Judá y Benjamín, 2 tribus, y forman el reino de Israel, el reino de Judá, y el otro es el reino de Israel. Entonces viene una rivalidad, como estamos viendo, hay una rivalidad. O sea, ya empieza, como dice, la herejía, porque no estaban de acuerdo con las expresiones de este rey, que el nuevo rey no estaba de acuerdo, vieron que había más presión. Si su padre en ese tiempo le hizo pagar muchos impuestos, ahora se dieron cuenta que este era más bravo, más terrible. Entonces se divide, pero Dios mismo ya le está esclareciendo que el pueblo tenía que dividirse, sí o sí. Tenía que haber desacuerdos entre ellos, tenía que haber oposiciones, hubo altercados entre ellos. No estaban conformes, la disconformidad. Empieza a formar lo que es la rivalidad, el divisionismo, empieza a buscarse lo que es la herejía, o sea, no estaban de acuerdo con lo que estaba mencionando el hijo. Por eso dice Pablo, preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para los que son probados se manifiesten entre vosotros. Pues preciso, era necesario. Y los planes de Dios, nadie lo sabe. Nadie sabe los planes de Dios. ¿Cuándo sabemos los planes de Dios? Después que ya pasó. Antes no. Nadie tiene conocimiento del plan de Dios. Nadie. ¿Qué cosa ver mañana? No sabemos. Nos damos cuenta después que sucedió los problemas. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito Isaías 55, 8 y 9. Dice lo siguiente. 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuándo nos damos cuenta de todo este problema? Cuando se dio cumplimiento a lo que Dios había ordenado. Acá está hablando, mi pueblo se va a dividir, así como lo fue el profeta, le rasgó en 12 pedazos, en 10 pedazos lo rasgó a su manto que tenía Jeroboam, lo rasgó, imagínense, y dijo, 10 será para ti y 2 quedará para el otro. ¿Por qué causa? Porque el rey Salomón se había inclinado a la idolatría. Entonces ya le está hablando que va a haber una división. De que buscamos culpables, no, ya.
tiene que acontecer, sí o sí tiene que acontecer. Por eso decía el profeta Habacuc, cuando él hace dos clamores, dos súplicas que pide a Dios, y le hizo ver uno, después de estas súplicas, le hizo ver la injusticia que había en el pueblo de Israel. Y Dios le da una respuesta sobre la injusticia. Y después hace otro clamor, y Dios también le da una respuesta. Por eso dice, Señor, tú has puesto a este pueblo para que cumpla tus leyes, y los has afirmado como una roca para el castigo. Entonces también le reclama a Dios al profeta Habacuc. Y Dios le dice lo siguiente, o sea, vamos hablando de Habacuc, dice, me ubicaré en mi torre de vigía, dice está diciendo Habacuc, a Dios, me ubicaré en mi torre de vigía, y me pondré de pie sobre mi almera, para ver si diviso tu respuesta, lo que él va a contestar a mi pregunta. Sé que él estaba esperando la respuesta de parte de Dios. Entonces Dios le da una respuesta y le dice lo siguiente. Habacuc, escribe esta visión, anótala en tablillas para que pueda leerse de corrido, porque es una visión con fecha exacta, que a su debido tiempo se cumplirá y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. O sea, lo que ya está trazado, la fecha exacta, lo que ya está trazado se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Entonces habló y se dio cumplimiento después. Por eso de Habacuc capítulo 2, 1, 2 y 3. Entonces es necesario que surja eso, que los planes de Dios se tienen que cumplir. Vemos acá el pueblo de Israel por dedicarse a la idolatría, Salomón por dedicarse a la idolatría como rey, que debía encabezar y cumplir así como su padre David, se fue por otro camino con el fin de buscar alianzas con otros pueblos, antes de hacer primar la doctrina de Dios, le dio cabida a las otras doctrinas de otros pueblos. Entonces ese es el problema que Dios le promete dividir. Entonces ahí se empieza a notar la diferencia, quiénes le sirven a Dios y quiénes no le sirven. Y pasando el tiempo encontramos una respuesta muy interesante, que el reino de Israel, para el pueblo no vaya a ir a Jerusalén y se quede en Jerusalén, porque siempre se presentó ofrendas en Jerusalén, ahí se adoraba a Dios en Jerusalén, ahí estaban los sacerdotes y levitas. Entonces tenían miedo que se vayan y regresen, lo maten a él. ¿Qué hace Jeroboam? Lo primero que busca es hacer becerros de oro. Estamos hablando del dios Baal. Y puso un límite entre para que no se vayan a Jerusalén, puso un límite, y otro para que no vayan a los gentiles, puso en Dan, puso otro becerro. Si alguien se va, se encuentra con ese becerro, viene para acá con otro becerro, o sea, puso y ahí empieza a propagarse lo que es la idolatría. Han puesto sacerdotes del pueblo, ya no eran de la tribu de Leví, y así empiezan los problemas. Han de ir por buen camino, se descaminaron peor, más rápido se descaminaron. Entonces vemos que tiene que haber, entonces ahí vemos la diferencia, como dice en otra parte de Malaquías 3:10, 3:19, perdón, echaré la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo, tiene que echarse la diferencia. Entonces, como dice el apóstol Pablo, necesario, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los son probados se manifiesten entre vosotros. Ahí vamos a ver aquel que le sirve a Dios como debe ser, o aquel que no le sirve a Dios como debe ser. Por eso dice, es necesario que haya grupos rivales entre ustedes, a fin de que se vea quiénes tienen virtud aprobada. ¿Quién tiene virtud probada o aprobada? ¿Quién? En realidad todo lo que tiene que pasar para que vean quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Entonces tiene que pasar, sí o sí tiene que pasar. Por eso dice nuestro maestro, concerniente a Pablo, lo que es en 1 Corintios, necesario que haya entre ustedes rivalidades, necesario que entre ustedes disensiones, necesario es, para ver quién le sirve y quién no le sirve.
¿Quién se va a la idolatría? ¿Quién no se va a la idolatría? Entonces, necesario es. Necesario. ¿Eh? Entonces, ese es un plan de Dios. O sea, no están de acuerdo, como es herejías, no están de acuerdo con sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Ya surge altercado, surgen disputas, hay una disconformidad. ¿Por qué? Porque no es conforme. Y ese es un plan de Dios. Ahora vamos a ver si has entendido, dirás pues donde ser la parte correcta, y el que no has entendido, bueno, te quedarás. Pero ese es el caso, un plan de Dios. Por eso estamos viendo lo que le dice el profeta Habacuc, que se tiene que profetizar, lo que se profetiza tiene que cumplirse. Yo recuerdo mis años, en el año, nuestro maestro muere en junio del año 2000, y viene ya la fiesta de octubre, los dirigentes centrales, con mi hermano que en paz descanse, mi hermano Camasca Acevedo, nos enviaron a Chiclayo a pasar la fiesta en el lugar de Reque. Siempre recuerdo, en Reque. Y a la mitad de la fiesta, algo maravilloso pasó en mi vida, porque es algo, ya sale de lo común. Estamos cantando la alabanza de las 11:20, cantando la alabanza alrededor del altar, y todo es arenal en esa zona, en Reque. Mi hermano que estaba en mi mano derecha, porque a él le gustaba cantar la alabanza con mucho corazón, con mucho sentimiento, lo cantaba, y el Espíritu se manifestaba en él. ¿Ya? Entonces, en ese día, increíble, que el Espíritu ¿cómo podemos decir? Lo arrebata, y estamos de pie los dos. Yo no soy tan bajo, tengo 1,71 m de altura, pero sus sandalias lo vi a la altura de mis hombros. A la altura de mis hombros, sus sandalias, así como le estoy cogiendo este lapicero, así, en forma recto, así, se elevó hasta sus sandalias, lo pude apreciar a la altura de mis hombros. Yo dije, bueno, ya se fue. Como en ese momento se me vino a la mente, como decía la Escritura, dos será, el que esté en el campo, uno será tomado, otro será dejado, uno estará muriendo, las dos mujeres están muriendo, una será tomada, otra dejada. Entonces me vino a la mente eso, y fui elevado donde vi sus sandalias a la altura de mis hombros. Y después descendió de rodillas, cogió la arena y empezó a cernir. Empezó a cernir la arena. Y dijo así: el Espíritu dice, mi pueblo será zarandeado como esta arena. 2 veces habló, mi pueblo será zarandeado como esta arena. Cogió arena, lo zarandeó, mi pueblo será zarandeado como esta arena. Otra vez volvió a coger la arena y lo empezó a cernir entre sus dedos, y dijo, mi pueblo será zarandeado como esta arena. Entonces yo lloraba con un sentimiento, como es el lloro y llanto, y decía, Señor, no permitas que esto acontezca. Pero en ese momento me pongo a pensar, así como Pedro, como dijo, te voy a seguir hasta... Y cuando no permitas que esto acontezca, también le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser tomado prisionero, y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me des obstáculos. O sea, lo que está trazado, está trazado. Lo que tiene que cumplirse, se tiene que cumplir sí o sí. Por eso dice, aunque la visión tardare, espéralo, de todas maneras se va a cumplir. Porque el plan de Dios es eso. El plan de Dios es eso. Llegó su tiempo, el pueblo tenía que ser zarandeado, se dio cumplimiento. Mediante el Espíritu yo ya sabía en el año 2000, si no llegó su momento, no es el momento, si no pasó los años, llegó su momento y vino el zarandeo. Entonces vemos acá que este es un plan de Dios, no es un plan humano para decir, bueno, tú eres culpable, el otro es culpable. No, amigo, todo es un plan de Dios. Porque si no hay un plan, no. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo,
que alguien lo tenía que vender, pues cayó en las manos de Judas. Y si no lo vende Judas, tampoco se hubiera cumplido la profecía, tampoco se hubiera cumplido que un justo tenía que morir por muchos. Entonces no se hubiera cumplido, o sea, siempre tiene que haber protagonistas. Tiene que haber protagonistas acá. Por eso digo, los planes de Dios es muy diferente a los planes de los hombres. Es muy diferente. Cuando nos damos cuenta después que pasó el tiempo. Así como lo estoy mencionando, el año 2000 fue el zarandeo. No pasó mucho tiempo, no muchos años, y viene el zarandeo. Por más que digas que no se cumpla, no, el plan de Dios tiene que cumplirse. Ya se dio, se trazó y se tiene que hacer. Así como lo pasó al pueblo de Israel. Se dividió. Muchos no han querido, pero se tenía que cumplir. Acá nada más seguir firme en lo que hemos aprendido. O sea, hay puntos que uno no está de acuerdo, por eso estamos hablando que la palabra disensiones pues viene a ser, son desacuerdos que no está conforme con algo de que alguna concerniente a lo que dice la Escritura, algunos dogmas, algunos fundamentos de la fe. No hay un respeto de tradiciones. Entonces ese es el punto, viene esa disconformidad. Entonces al buscar esa disconformidad ya viene a ser la rivalidad, las disensiones o las herejías, como están hablando. Lo que dice, por eso dice, necesario haya entre vosotros, hay este tipo de problemas. Tiene que haber sí o sí. Vemos, por ejemplo, como historia, por eso es importante saber la historia. Vemos en el caso de nuestro Mesías. Por ejemplo, en el caso de nuestro Mesías, tenemos algo interesante. Cuando le devuelve la vista al que fue ciego de nacimiento. Por eso vamos hablando, hay cosas que no están de acuerdo y tiene que haber, de todas maneras tiene que acontecer. Vamos a ver en San Juan, según el apóstol Juan, en el capítulo 9, vamos a ver qué cosa nos dice. Cuando los cielos llega a sanar a un ciego de nacimiento, ¿no? Llega a sanar a pasar Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que esté ciego, él o sus padres? Entonces Jesús le respondió, no hubo pecado ni de él ni de sus padres, pero su caso servirá para que se conozcan las obras de Dios. Mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Ya se acerca la noche, cuando no se puede trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Al decir esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Saliva. Y dijo, anda a lavarte en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue y se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos, los que no lo habían visto pidiendo limosna, decían, ¿no es este acaso el que venía a sentarse y pedía limosna? Uno decía, es él. Otros decían que no, sino que era parecido. Él decía, sí, yo soy. Le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Él le contestó, el hombre a quien llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme en la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no sé. Era día sábado cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos del ciego. Los judíos pues llevaron ante los fariseos, al que estaba entonces había sido ciego y otra vez. Y los fariseos le preguntaron cómo había sanado de la ceguera. Entonces le contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no es de Dios porque trabaja en el día sábado. Pero otros se preguntaban, ¿cómo puede ser pecador un hombre que hace signos como este? Estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo, no estaban conformes. Por las señales que hacía Jesús y lo hacía los días sábados, entonces
no estaban conformes, no estaban, no estaban conformes. Entonces empiezan las disputas ahora. Luego le preguntaron al ciego, ¿y tú qué piensas de él? Pues que te ha abierto los ojos. Él le contestó, es un profeta. Entonces los judíos no querían creer. Había sido ciego este hombre que ahora veía claramente. Así que se hicieron llamar a sus padres y le preguntaron, ¿es este hijo que dice que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Como ve ahora, ¿a quién le abrió los ojos? Eso sí no lo sabemos. Pregúntele a él, es mayor de edad y puede responder por sus cuentas. Los padres respondieron esto por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de su comunidad a lo que reconocieran que Jesús era el Cristo. Por eso contestaron, es mayor de edad, pregúntele a él. Los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad, nosotros sabemos que este hombre que te sanó es un pecador. El hombre respondió, yo no sé si es pecador o no. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. Entonces le volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Entonces le contestó, ya les he dicho y no me creyeron, y no me siguen creyendo. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse discípulos de él? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú eras discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de este no sabemos ni siquiera de dónde viene. El hombre contestó, eso es lo más maravilloso, que ustedes no entienden de dónde viene a un hombre que me abrió los ojos. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores, sino a los hombres buenos que hacen lo que Dios quiere. Nunca me he oído decir que un hombre ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada de esto. Entonces vemos, empezaron a surgir justamente ya los desacuerdos, porque no estaban conformes con el Mesías, porque sanaba los días sábados, no estaban de acuerdo, no solamente con lo que sanaba, sino no estaban de acuerdo también con sus enseñanzas. Ese es el punto crucial. Por eso dice, era necesario que haya entre ustedes disensiones, necesario era, ¿no? Desacuerdos. ¿Ah? Por ejemplo, vemos en el caso de doctrina, no estaban de acuerdo con su doctrina tampoco, por eso estamos hablando que viene a ser herejía. O sea, no están de acuerdo con las enseñanzas, son herejía, esto se llama herejías. Por eso está escrito en San Juan 7:12, vamos a ver. San Juan 7:12, vamos a ver, dice lo siguiente. ¿Dónde está este? Todo el mundo hablaba de él en voz baja. Uno decía, es un hombre que de bien. Otro decían, en absoluto es un hombre que engaña al pueblo. Pero nadie se pronunciaba abiertamente por miedo a los judíos. A mediados de la semana de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos admirados decían, este hombre no ha tenido maestro, ¿cómo sabe tanto? Y Jesús le contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios comprobará si mi enseñanza viene de él o si hablo por mi propia cuenta. El que habla en nombre del propio busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envía, ese está en la verdad y no hay maldad en él. Algunos vecinos de Jerusalén se preguntaban, ¿no es este el que lo quieren eliminar? Y habla públicamente y nadie le dice nada. ¿O será que nuestros gobernantes han reconocido que este es el Cristo? Pero de él sabemos de dónde viene, mientras que Cristo cuando se presente nadie sabe de dónde viene. Por eso Jesús dijo en voz muy alta en el templo esta advertencia. Ustedes dicen que me conocen y que saben de dónde vengo. Sepan que no he venido en nombre propio. Quien me envía es el verdadero. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco porque yo soy de él. Él me ha enviado. Entonces los judíos quisieron tomarlo preso, pero nadie le puso la mano encima porque habían no llegado la hora. Entonces vemos acá, surge una herejía, surge una disensión, una rivalidad, porque ya no estaban de acuerdo con las enseñanzas, ya no estaban de acuerdo. ¿Ah?
Vemos también, cuando hablamos de las mismas enseñanzas, como estamos hablando, encontramos en otra parte, en Lucas, él mismo decía sobre esta división, de esa herejía, sobre las rivalidades que tiene que haber, no solamente por los milagros, sino por la misma enseñanza, vienen los problemas, porque ya te sales para ellos se salían del temario. Entonces, hace ver que él vino para hacer eso, vino para formar esas guerras. Vamos a ver en Lucas, por eso es necesario saber, Lucas capítulo 12. Vamos a ver, Lucas capítulo 12, versículo 51, 52 y 53. Vamos a ver, dice así lo siguiente. 51, 52 y 53. ¿Creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Le digo que no, sino la división. Fíjese, ahí nomás está esclareciendo. ¿Creen que ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Le digo que no, sino la división. Él ha venido para formar una división, porque no estaba... Hablamos de doctrina, ahí estamos hablando de doctrina, de enseñanza. Por eso estamos hablando que cuando hablamos de la palabra disensión, viene a ser pues una herejía, es algo que no están de acuerdo con el dogma, no están de acuerdo con los fundamentos de la fe. No respetan las tradiciones, no respetan el libro sagrado, no hay un respeto, entonces hay una alteración. Y para eso que él viene, le esclarece cómo debe ser y empieza a formarse la división, empieza a formarse el desacuerdo, empieza a formarse la oposición, surgen altercados, disputas, no están conformes, hay una disconformidad. Entonces, por eso él mismo dice, vuelvo a repetir, pero también ha de recibir, dice acá, ¿creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Le digo que no, sino la división. Vine a formar una división. Y luego viene también la parte profética, donde dice así, les digo que no. En efecto, de ahora en adelante, una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. División del padre con el hijo y del hijo contra su padre, de madre contra hija, la hija contra su madre, y de suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En parte literal encontramos una división en la misma familia. Pero si vas a la parte espiritual vas a encontrar que viene una división, viene a ser porque el hombre está poblado de espíritus negativos, viene un problema interno, ese es en la parte profética. Pero en forma literal encontramos así, que él ha venido para hacer una división, a formar otro, como le puede decir, por eso que viene ahora el judío, el cristianismo. Entonces vemos que era necesario, por eso dice Pablo, necesario que haya entre ustedes rivalidades, necesario que haya entre divisiones para saber quién es aprobado, quién sirve a Dios como debe ser, quién no le sirve. O sea que necesario es, acá no tenemos por qué asustarnos y preocuparnos, decir no puede ser así, ¿cómo es posible? No, amigo, no te sientas morir, porque es un plan de Dios y no podemos contra el plan de Dios. ¿Ah? Por eso vemos en el caso, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, Bernabé, otra historia más, vemos si el Hijo de Dios dijo bien claro, él ha venido para formar una división. Listo. Porque hablamos de doctrina. Hasta el día de hoy vemos este problema. Por ejemplo, vemos en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando es tomado como instrumento, fue ungido para ir por el Espíritu, fue tomado para ir a predicar a otro sitio, pero al mundo, a los gentiles, un problema fuerte también ahí. Vemos en el caso, vamos a ver en Hechos 14, vamos a ver Hechos 14, vamos a ver sobre el apóstol Pablo. Cuando van a Iconio,
En Iconio entraron del mismo modo en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos creyeron. Sé que empezaban a demostrar y como ese judíos y griegos creyeron porque hablaban sobre el Mesías. Pero los judíos que se negaron a creer excitaron a los paganos y los dispusieron contra los hermanos. O sea, todos no estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo se fueron a incitar, quiere decir, les empezaron a hablar tantas cosas a los paganos para que estén en contra de Pablo y Bernabé. A pesar de todo, ellos permanecieron bastante tiempo allí, predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba el anuncio de su gracia con milagros y prodigios que realizaba por medio de ellos. La gente de la ciudad se dividió, la gente de ese lugar empezó a dividirse. Unos estaban a favor de los judíos y otros estaban a favor de los apóstoles. O sea, con una rivalidad, una división ya, hubo ya oposición ya, hubo divisiones, hubo herejía, no estaban de acuerdo. ¿Ah? La gente de la ciudad se dividió, unos estaban a favor de los judíos y otros estaban a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para atacarlos y apedrearlos. Ellos al enterarse huyeron y fueron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y las otras que estaban alrededor. Allí se pusieron a anunciar la buena nueva. O sea, fíjese, el problema es la rivalidad por las enseñanzas que no están de acuerdo, pero es necesario para ver quién está, digamos, pone en práctica, quién lo pone en práctica. Así, ¿por qué sentirnos mal? Al contrario, a esto se le llama, podemos decir así, como la competencia. Podemos llamar así como una competencia. Si cumple acá o no cumple acá, es necesario es. Porque si no hay competencia, bueno, si no hay competencia, hace lo que quiere también el otro. Eso también surge, porque tenemos que ver de la parte positiva. ¿Y por qué? Es como yo recuerdo hace muchos años atrás, por motivo de trabajo, me iba a controlarme una vez al año, y a veces uno se olvidaba llevar la copia de su DNI, y entonces imagínense, había un sitio donde ese tiempo una copia del DNI cobraban 20 centavos, y cuando ves un solo, imagínense, mucho, aprovechando la oportunidad, porque no había más, hasta que apareció otro y empezaron a bajar el precio. Entonces, es necesario, porque si no hay este tipo de cosas, también uno hace lo que desea. Por eso, amigos, muy fundamental, recomienda que tiene que haber, vemos en el caso del apóstol Pablo, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no estamos de acuerdo con sus enseñanzas, surgen las rivalidades, surgen las divisiones, vemos en el pueblo de Israel, por sacarle la vuelta a Dios con otro Dios, Dios mismo permitió que surjan dos grupos. ¿Quién sirve a Dios como debe ser? ¿Quién no le sirve? Y se vio que el pueblo de Israel más se dedicó a adorar a Baal, a Astoret, a Moloch, se fueron más a adorar ahí, servir a sus dioses que no eran dioses. En cambio, al otro lado sí servían a Dios, que duraron más tiempo, 123 años, creo, vivieron más tiempo. Entonces vemos que era necesario para ver quién hace la diferencia, quién hace la buena voluntad de Dios, quién hace y quién no lo hace. ¿Quién hace y quién no lo hace? Entonces vemos algo es muy, muy fundamental. Ahora vemos, por ejemplo, seguimos avanzando. ¿Por qué surge, digamos así, por qué surge ese tipo de problemas? ¿Por qué surge, digamos, las disensiones? ¿Cuál es el problema y la causa? ¿Por qué? Pablo recomienda en 1 Corintios, ¿por qué ese celo? ¿Por qué hay? ¿Qué pasó? Debe haber una respuesta, y lo hay. Encontramos 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente, vamos a ver. ¿Por qué? Pablo, llamado por Dios, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes quienes Dios santificó. Oh, perdón, estoy leyendo mal también. En el capítulo 3, dice así: yo, hermanos, no les pude hablar como a hombres espirituales, pues sienten como hombres carnales, y en Cristo son todavía niños. Les di leche y no comida sólida, pues todavía no eran capaces, ni siquiera ahora la pueden soportar, porque todavía son hombres carnales. Ustedes siguen con envidias, siguen ustedes con luchas. ¿No es la prueba de que todavía son carnales y se porten igual que los demás? Mientras uno dice, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolo. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes, sino hombres como todos? En realidad, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, pero cada uno según Dios se lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Y no cuenta ni el que planta ni el que riega. Es en comparación con Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son iguales, aunque Dios les pagará a cada uno según su trabajo, pues Dios no tiene por cooperadores suyos, nos tiene por cooperadores suyos, pero a Él pertenece el campo y la construcción que son ustedes. Yo como buen arquitecto puse las bases según la capacidad que Dios me ha concedido, pero otro después ha de levantar la casa, que cada uno, sin embargo, se fije cómo construye encima, pues la base nadie lo puede cambiar, ya está puesta, que es Cristo Jesús. Pero si uno construye con oro sobre este fundamento, otro con plata, otro con piedras preciosas o con madera, o caña o paja, la obra de cada uno vendrá a descubrirse. El día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual y dará lo que vale. Si uno participó en la construcción y otro resiste el fuego, será premiado. Si su obra se convierte en cenizas, sufrirá el daño, aunque él mismo se salve como quien pasa por el fuego. Entonces vemos acá, pero ¿por qué surgen esos celos? Porque somos carnales, nos comportamos como carnales. Por eso, ese es el punto, por eso surge. Somos carnales. Ahora, Pablo nos recomienda ahora, si somos carnales, tenemos que hacer un cambio. Por eso dice Pablo en Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17, dice lo siguiente: 1, 10. Le ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, vivan unidos en el mismo pensar y en el mismo sentir. La familia de Cloé me ha informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O yo, Pablo, he sido crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no bauticé a ninguno fuera de Crispo y Gayo. Así que nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, bauticé también a la familia de Estéfanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a otro. Entonces vemos, nos ruega, debemos tener un solo fin, una sola credibilidad, que no haya entre nosotros pues esa rivalidad. Digo que soy de acá, yo soy de allá. No, eso no está bien. ¿Por qué actuamos así? Porque somos carnales. Porque somos simplemente carnales. Porque si fuéramos espirituales, no estuviéramos pensando así. Por eso Pablo inclusive le recomendó a Timoteo, 1 Timoteo 1, vamos a ver, 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo 1, 3 y 4, dice lo siguiente, 1, 3 y 4. Al partir a Macedonia, te rogué, le dice a Timoteo, que te quedaras en Efeso para impedir a cierta gente que siguieran enseñando otras cosas y no prestaran atención a cuentos
y listas interminables de nombres. Son cosas que acarrean discusiones inútiles y que no sirven a la obra de Dios, la cual propaga más bien por la fe. Ese encargo no tenía otro fin que proveer el amor, lo que requiere un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Entonces, ese es el punto de la recomendación que el apóstol Pablo realiza, como es en Romanos 10:16 también, Romanos 16:17, discúlpeme, Romanos 16:17, dice lo siguiente: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, al enseñarles cosas distintas de las que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos, porque esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino más bien a sus propios vientres, y con palabras suaves y agradables engañan los corazones sencillos. Entonces, queridos amigos, vemos sobre este tema que nuestro querido maestro nos recomienda y nos dice: disensiones es otra arma del adversario. Tiene que haber, porque para ser probados y aprobados también. ¿Quién están haciendo la buena voluntad de Dios? ¿Quién no hace la buena voluntad de Dios? Entonces, para ser aprobados y probados. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso recomienda que inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo, Mateo 10:34, nuestro maestro esclarece, y 35 también: no penséis que he venido para meter paz en la tierra, sino he venido para no traer paz, sino espada. La espada significa el castigo, dice nuestro maestro, porque he venido para hacer disensión del hombre contra la madre, el hombre contra el padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. ¿Por qué les digo esto? Porque entre ustedes están con la cantaleta, que me voy, que mejor es irse. Otro dice, me retiro, mejor para estar así, mejor me voy. ¿Por qué? Por no poder resistir, por no aprender a sobrellevarse unos a otros. Eso es cobardía. Hay que resistir, ser valientes. Cuando hay un pequeño problema entre ustedes, ya no se pasan, ya no hablan entre ustedes. Ya ni lo pueden ver al hermano o la hermana. Muchas veces ni se saludan. Por eso algunos hablan, otros piensan retirarse por no resistir. Pase lo que pase, digan lo que digan, hay que permanecer. Por eso dice: yo he venido para meter paz. No he venido para meter paz, sino espada. Dios ha venido para probarnos con la disensión. El que resiste la disensión será aprobado. El que soporta todo, quiere decir el que resiste, eso será aprobado. Por eso dice en 1 Corintios 11:19, porque preciso es que entre ustedes disensiones, aún herejías, para que son probados, se manifiesten entre vosotros. Por eso disensiones tiene que haber para probarlos, para ser quien resiste, quien es fuerte. Ese será probado. Por eso debemos evitar las disensiones. Entonces, queridos amigos, esa es la recomendación de la Escritura. No lo tomemos a mal, al contrario, sentirnos bien de que todo se está dando cumplimiento. Lo importante es no apartarnos, no desistir, o como dice acá, mejor me voy, ¿para qué estoy aquí? Eso es la de cobardes. Hay que ir. Lo importante, como dice el apóstol Pablo, es estar firmes de lo que hemos aprendido. Si hay una doctrina, sigamos esa doctrina como es. La base primordial es guiarnos a esa doctrina y no terminar con el pueblo de Israel, que antes de adorar a Dios se fueron a adorar a Baal. Ahí se empezó a ver la diferencia el uno con el otro. Si le parece bien nuestro mensaje, denos un me gusta, compartan con sus amistades nuestro agradecimiento por anticipado, y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.